Séptima enfermedad, traspaso de dolores. Menciona en 1 de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí habla de los que quieren enriquecerse, un gran peligro que puede contagiar esta enfermedad también a algunos creyentes. Es un peligro para uno mismo y para los que le rodean, porque trae destrucción y perdición los que quieren enriquecerse. Son codicias necias, decisiones imprudentes. Muchos creyentes, o por lo menos dicen que son creyentes, toman malas decisiones, imprudentes, y tienen mala administración de los bienes. Y continúa la palabra en el mismo capítulo, pero el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Traspaso de dolores. Oh querido oyente, ¿cuántos dolores traspasan a los creyentes? El amor al dinero provoca uno de estos males. No quiere decir que la persona que ama el dinero, que necesariamente tiene mucho dinero. Algunos tienen poco, pero sin embargo lo aman. Y al revés. Pero el amor al dinero trae consecuencias. Son lesiones como de una lanza que traspasa una pierna o un brazo. Son muchos dolores. Tienen resultado y consecuencias graves. Son heridas espirituales muy profundas, muy graves y sanan solo con mucha dificultad. Enfermedad número 8, sordera. Hemos visto en el texto el Señor también sanó a los sordos. Por ejemplo, a la iglesia en Éfeso dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creyentes discapacitados de oír y recibir la palabra. Por eso dice después de cada carta, el que tiene oídos, oiga. Sordera es un problema serio. Muchos nunca aprendieron a escuchar y a oír. Novena enfermedad, debilidad. El Señor también sanó a los débiles. 1 de Corintios 8:11 habla del hermano débil. Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay algunos creyentes con la conciencia débil. Fácilmente se ofenden cuando ven a otro hermano haciendo cierta cosa. Por ejemplo, otro que bebe un poco de vino. Se ofenden y creen que es un pecado grave. Mientras que la Biblia solo dice que es malo abusar del vino. Efesios 5:18. No debemos embriagarnos con vino. Pero en principio no es malo beber poco de vino. Los débiles no pueden soportar las diferencias de conciencia. Otras clases de debilidad que Dios, el Señor, lo puede sanar. Pero nosotros mientras debemos recibirlos, soportarlos y preocuparnos por ellos. Última enfermedad, la 10ª que quiero mencionar, es el estupor. El que siempre está con sueño, está viviendo como en una anestesia. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hay algunos que tienen un espíritu así atontado. Israel recibió como consecuencia de haber rechazado el Evangelio este tipo de anestesia. Es un aturdimiento, una anestesia que uno después se queda pasmado, inútil para pensar. Esto existe en muchos creyentes. Están insensibles e indiferentes a la palabra. No comprenden mucho. La palabra no los toca. Aunque se les explica mucho, quedan como medio inconscientes.
Caen en un estado de sueño al oír la palabra de Dios. Algunos se excusan y dicen que no, que las predicaciones y los estudios son muy largos y no aguantan. Pero sí aguantan a veces algunos de esas personas ver a Netflix, por ejemplo, durante horas. Películas que duran 2 horas, que no tienen problemas para concentrarse. Pero si se trata de la palabra de Dios, viene como una clase de estupor, de un aturdimiento que le trae sueño a los oyentes. Consecuencias de haber rechazado algunas partes de la palabra de Dios. Otra parte que conlleva esta enfermedad espiritual del estupor es el estar mudo. La mudez. No se puede dar testimonio. Falta de comunicación entre hermanos. Son como personas inútiles en este campo. Bueno, querido oyente, si no ha caído en un sueño profundo durante este estudio hasta aquí, si ha seguido, llegamos al 5º punto: tratamiento de estas enfermedades. La Escritura da innumerables consejos e instrucciones para conseguir salud espiritual, para sanarnos de las enfermedades espirituales. Primero, que es muy, muy importante, es la alimentación. Una alimentación inadecuada puede provocar enfermedades. Desnutrición, poca alimentación, malnutrición, alimentación mala, no adecuada, o incluso intoxicación por alimentos tóxicos, venenosos. Dice Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es como pan que nutre mi interior. Cristo Jesús mismo es este pan. Y Él es alimento para mi alma, mi espíritu y también para mi cuerpo. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Este alimento de la palabra trae alegría al alma y al espíritu del que las come, las ingiere, las guarda en su corazón, las rumea y piensa y medita mucho en ellas. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí el salmista expresa su amor hacia la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no debe ser escasa, tiene que ser suficiente. Necesitamos tener bastante comida. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos tipifica esta palabra de Dios cuando escasea. Es la plaga de hambre que venía, por ejemplo, en tiempos de Abraham, y también en el libro de Ruth. Comienza con una plaga de hambre en Betel, y Betel incluso quiere decir casa del pan. Vea la ironía. Entonces Dios hizo que la palabra de Dios fuese escasa. Lo que hacían, en primer lugar, huyeron a otros lugares donde había más comida, pero eso no era lo que Él quería. Él prometió la comida. Y ellos más bien tenían que meditar. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Por qué hay tan poca comida? Entonces, desnutrición es un problema. Y es por desobediencia. Y malnutrición cuando faltan nutrientes y vitaminas. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es un mandamiento que la palabra de Cristo debe morar, habitar. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, niños en la malicia sí, pero no en nuestro modo de pensar. Niños que recibimos dócilmente la palabra de Dios,
pero maduros en nuestro modo de pensar, que no debemos ser infantiles, gente que nunca aprendió a pensar, a discernir las cosas. Entonces, desarrollo del modo de pensar. Bueno, pasamos de bebé a bebés destetados, niños, jóvenes, adultos, maestros y padres. Hay un crecimiento bien definido en la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 12 a 18, dice el apóstol Juan: hijitos, jóvenes, padres, todos son hijos de Dios, pero con diferentes niveles de crecimiento. Eso recalca Hechos 2:42, los primeros creyentes, después de Pentecostés, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y Pablo dice, al final casi de su carrera, versículo 27, capítulo 20, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hace falta abundancia de la palabra de Dios. Hace falta una madurez en el modo de pensar de acuerdo a los criterios de la palabra de Dios. Y hace falta también comprender, estudiar, leer, recibir todo el consejo de Dios, leer la Biblia de tapa a tapa. Es cierto que las predicaciones tienen que ser de acuerdo a la vida práctica y la gloria de Dios, del Señor Jesucristo. Él es la motivación. Si Él es tan glorioso, tenemos una responsabilidad. Entonces la alimentación no debe ser mala, como leemos por ejemplo en Lucas 15:16 del hijo pródigo. Abandonaba la casa del padre, se fue hasta abajo, hasta los cerdos, y dice el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Es el interés del enemigo que usted y yo comemos comida deficiente, comida mala. Y entonces también consiguió su interés con el pueblo de Israel, porque ellos se aburrían del maná, que era comida plena, comida celestial, que era la palabra de Dios que podían comer ellos. Pero ellos se aburrieron de esto, empezaron a cocinarlo, a freírlo, a hornear. Todo eso eran adaptaciones humanas para hacer más interesante, entre comillas. Y dice en Números 21:5, nuestra alma tiene fastidio, que es asco, de este pan tan liviano. 11:5 de Números, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde o gratis, ¿verdad? De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Rechazo de la palabra de Dios, toda y completa. Cambio de la palabra de Dios por alimentación mala. Eso es otro tratamiento. Después, contra la intoxicación. Cuidado, hay alimentos que intoxican al cuerpo y al espíritu. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No permitir estas enseñanzas heréticas que envenenan mi espíritu. Herejías son contradicciones. Es una persona sectaria contra la sana doctrina. Tienen enseñanzas privadas, no apoyadas por el testimonio general de la palabra. Es puro veneno para los oyentes. Por ejemplo, dicen, te falta bendición, te falta el Espíritu. Todos esos son herejías contra la Biblia. Te falta aquello, te falta lo otro. Y yo sé cómo usted puede recibir esa bendición que le falta. No, querido oyente, todo esto es engaño, es veneno para mi alma y para mi fe, la cual debo alimentar por la palabra de Dios para tener esta confianza absoluta y exclusivamente en Él. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él que
conoce de aquel que le llamó por su gloria y excelencia, que es Cristo Jesús, ¿qué tiene? Tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, todo lo que haga falta acerca de salvación y de santificación. Estado en Cristo Jesús. No hace falta nada. Dice Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esos son falsos maestros que llamarán tradiciones de hombres doctrina. Y esas son tradiciones. Son enseñanzas extra bíblicas. De eso hay muchas. Y debemos aprender, dice la Escritura, de no pensar más de lo que está escrito. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo sabía el peligro de estas diferentes doctrinas. Por eso ruega a Timoteo. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El origen de estas doctrinas es de los demonios y espíritus engañadores. No debemos ni escucharlos, ni prestar atención. Debemos prevenir estas influencias tóxicas en nuestras vidas. Con amor, pero con decisión. No quiero esto. Yo sé lo que tengo en la palabra. Yo sé que yo me quiero quedar con la sana doctrina. Hebreos 13:9 dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Creo que no es casualidad que aquí Hebreos pone la gracia frente a esas doctrinas diversas y extrañas, porque con la gracia quiere decir con la salvación que he recibido por gracia y mi vida como creyente que puedo vivir como gracia, debo contrarrestar esas doctrinas diversas y extrañas. Advertencia ante doctrinas diversas. Afirmar el corazón con la doctrina de la salvación, la doctrina del perdón y la doctrina de la santificación, la gracia. ¿Qué más puedo hacer para el tratamiento de estas enfermedades? Son ejercicios. Hacer gimnasia. Dice Primera de Timoteo 4:6b y 7. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y dice, ejercítate para la piedad. Es un ejercicio. Crecer como cristiano no es algo que me cae en los regazos. Igual como un deportista. Él no puede correr rápido, por ejemplo, si no hace ejercicios. Él tiene que entrenar a su cuerpo. Y nosotros debemos entrenar nuestro espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Por la lectura bíblica, por la oración y intercesión, visitas a otras personas, dar testimonio, ayudas prácticas. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tratamiento, querido oyente, de todas estas enfermedades que hemos tocado es despojarnos de todo peso y del pecado. Alguien ha dicho una vez, el peso más grande es el que yo mismo me pongo. Y este peso tengo que bajar. Tengo que bajar y depositarlo delante de sus pies. Y dejar no solo el peso, sino también el pecado que nos asedia. Es decir, es como goma, está pegado a mí. Y tengo que deshacerme de este peso y pecado. Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la vida del creyente es como una carrera, larga distancia, continuar. Y
Para eso hace falta bajar todo peso. ¿Cómo lo hago? Confesión de pecado y vivir en la luz. Segunda de Timoteo 2:5. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces se trata de un concurso. Hay que competir y cumpliendo las reglas. Las reglas las puso y las pone Dios, y no nosotros. Aunque a nosotros no nos guste, debemos luchar correctamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos apropiamos de las promesas firmes, fiables y reales de la palabra de Dios y no fuera de ella. No creemos en promesas por sueños, visiones, por cosas que traen las gentes que están fuera de la palabra de Dios. Otra cosa muy importante es prevenir. Mejor es prevenir que curar. ¿Cómo podemos prevenir, querido oyente, contra esas enfermedades? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Si usted está en el camino, usted se sabe de memoria algunos versículos bíblicos básicos. Por ejemplo, promesa de la vida eterna, promesa del perdón de los pecados, promesa de que Él nos guarda en la tentación. Hay versículos bíblicos que son bien útiles y son muy básicos. Y cada creyente debe hacer un esfuerzo de aprenderlo de memoria. ¿Qué me guarda de una enfermedad espiritual? Guardar su palabra. Próximo punto de tratamiento, la instrucción. Por ejemplo, en la familia. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. También hace falta, otro punto muy importante en ese tratamiento es aconsejarnos mutuamente. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Amonestar, alentar, sostener y soportar. Es tarea de todos en la iglesia, de todos los creyentes, de todos los santos de la congregación. No se menciona solo los ancianos o un pastor, por más importante que se crea. No, eso es tarea de todos. Eso nos mantiene sanos. Si todo esto no ayuda, hay tratamientos más drásticos, que son cirugías. Primer punto de las cirugías es la amputación. Es muy drástica. Lo vimos ya en la parte de la gangrena. Cuando Jesucristo dice, Mateo 5:21, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Una rígida autodisciplina, querido oyente, hace falta en todos nosotros. Decidámonos todos a ella. Esto puede conllevar la amputación de un ojo o de una mano, pero eso es en el ámbito espiritual. Yo creo que está claro, ¿no? Porque si no, las iglesias estarían llenas de personas con un solo ojo, con una sola mano. Eso no es lo que el Señor pide, sino es hacer un esfuerzo para ir un camino, si hace falta, más largo para prevenir de caer en cierto pecado que, como hemos leído en Hebreos, se apega a mí. Juan 15:2. El mismo Señor hace ese trabajo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Sabemos todos cómo es esto cuando se limpia una planta. Limpiar una planta es cortar renuevos que no sirven, cortar cosas
muertas, hojas secas, ramitas secas. Eso todo lo limpia el Señor. Permitir que el gran cirujano corte lo que no le guste de mí. Entonces eso puede doler, querido oyente, pero es sano porque ayuda en el crecimiento sano de la planta. Y muchas veces son tratamientos también de raíz que hacen falta. Otro tipo de cirugía es la separación. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada, la palabra de Dios, me parte a mí por la mitad. Parte lo terrenal o lo carnal de lo espiritual. Y esto, querido oyente, es sano. El creyente maduro aprende a discernir entre lo terrenal, lo que no es necesariamente malo. No, el Señor nos lo dio para disfrutar una buena comida, un paseo bonito. Todo eso podemos disfrutar, pero como creyentes maduros sabemos que esto no es todo. Dentro de todas esas cosas, fijamos nuestros ojos al invisible, ¿verdad? Por la fe vemos aquel que está descrito en su palabra y sabemos que todo esto tiene un trasfondo espiritual. Y el creyente maduro ve en cada cosa, ve la mano de su Señor. Otra manera de operación cirúrgica es extraer partículas o basuritas. Lucas 6, 41, 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, en este caso, una pequeña paja. No hablamos de la viga, ¿verdad? Está claro. Eso necesita una operación más seria. Pero a veces hay pajas, hay cositas, basuritas o una piedrecita en el zapato me impide que pueda caminar con gozo. Cosas pequeñas, entre comillas, me pueden molestar horriblemente en mi camino como creyente. Debo quitarlas, debo aprender a extraer, sacar esas cosas que molestan mi vida espiritual. Otro tratamiento es de las heridas. Hoy en día se habla mucho de las heridas, que el Señor sana mis heridas. Bueno, y yo creo que a veces se confunde, que se canta canciones con lindas melodías, que a veces sensuales, que más bien tocan a mi parte emocional y no a la espiritual. No así nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Lucas 10:34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces aquí tenemos de nuevo nuestro buen samaritano, que es Cristo Jesús. Se acerca a nosotros, venda nuestras heridas. ¿Y cómo lo hace? Echa aceite, que es vivir en el Espíritu y no en la carne. Como dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo se sanan mis heridas interiores que llevo de mi niñez o de muchas situaciones que pasé? ¿Cómo sanan esas cosas? Con el aceite del Espíritu. Vivir en el Espíritu y no en la carne, dice la palabra de Dios. Perseguir a las cosas del Espíritu. Entregar mi cuerpo al Espíritu. Y la sangre de Jesucristo, que es el vino que hace, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo? Si estoy en luz, si andamos en luz,
transparente, con todos mis pecados y mis cosas puestas en luz. ¿Cómo puede sanar una herida espiritual si no me pongo al Señor de esta manera? Para que Él me sane, para que Él eche aceite y vino a mis heridas. Estoy en la luz y tengo comunión unos con otros. Tengo comunión con mis hermanos y con el Señor Jesucristo. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¿Verdad? Ese tratamiento me limpia y sana mis heridas. Ningún psicólogo puede hacer esta obra que hace el buen samaritano, mi Señor. Y otro punto, que es después del tratamiento de heridas que hace el buen samaritano. Otro día al partir, versículo 35, Lucas 10, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué hizo el Señor? Pues llevó al enfermo al mesón, pagó al mesonero y dice, cuídamelo. Entonces el mesón aquí es la iglesia. Y la iglesia es una reunión de enfermos. Nosotros nos reunimos y todos tenemos nuestras cuestiones que llegamos y las presentamos al Señor. Esto no es un lamentarnos, qué enfermos estamos, no. Sino es una vista real, porque si usted me ha seguido hasta aquí, yo creo que en muchos puntos que hemos estudiado juntos, usted y yo quedamos atrás. Tenemos mucho trecho todavía de caminar y muchas cosas a aprender y en muchas partes de crecer. Entonces, por esto es la reunión de los santos en la iglesia, es para presentarnos delante de Él. No necesitan los sanos y los perfectos estar en la iglesia y tampoco existe la iglesia perfecta. Y por eso es así. La iglesia es un mesón y los mesoneros o el mesonero, ¿verdad? Son los que cuidan el rebaño. Y el que paga todos los gastos es nuestro sanador, nuestro buen médico, Cristo Jesús. Luego de la hospitalización sigue confesión y oración. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago aquí, con esta sanidad, se refiere al ámbito espiritual. Confesión de pecados hace falta. Al Señor directamente, llegar a la luz con todas estas cosas. Y oración, mucha oración unos para el otro. Otra parte importante del tratamiento es la higiene. Es prevención por medio de limpieza, de lavamientos, de bañarse. Es extracción de bacterias y gérmenes venenosos. Dice Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Efesios 5:26 habla de la iglesia y dice que el Señor la compró para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo es esta limpieza? Esos lavamientos es por su palabra. Su palabra es como jabón y agua. Es el lavamiento del agua por su palabra. En Juan 15:3 el Señor dijo a sus discípulos, y a vosotros estáis limpios. ¿Cómo? Por la palabra que os he hablado. Es tremendo. La palabra de Dios trae esta limpieza a mi conciencia, a mi vida interior, y me quita estas
bacterias y gérmenes, todo esto que puede provocar enfermedades en mí. Entonces hace falta mucha higiene, lavamientos, y acerca de esto habla también 1 de Juan 1:9, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión trae perdón y limpieza. La confesión de pecados trae perdón y limpieza, sanidad de enfermedad y heridas. De nuevo se restablece la paz de Dios, que quizás pierda esa paz de Dios cuando peque, pero no pierdo la paz con Dios. Esta la recibí cuando me entregué con fe y arrepentimiento en sus manos y recibí salvación, vida nueva, pero la paz de Dios sí se puede perder y el gozo se puede perder, y hay que restablecerlo por medio de la confesión, que trae perdón, limpieza y gozo. Otra parte donde hace falta recibir salud es la parte emocional. Como ya mencioné un poquito, Él sana mis heridas. Sí, algunas cosas que son heridas del pasado, de antes, quizás no las puedo olvidar. Perdonar y sanidad no es necesariamente olvidar. Pero esas cosas, querido oyente, cicatrizan. Y veo la cicatriz de esta herida, pero ya no me duele más. Ya es cosa del pasado. A menudo se oye en la iglesia: hay que llevar al hermano a un psicólogo. ¿Por qué? ¿No es el Señor nuestro mejor sanador? Mucha ansiedad y mucha depresión hay en las iglesias. ¿Y no es, pregunto yo, de falsas expectativas, de promesas falsas que reciben los creyentes en las iglesias, de una sanidad que es irreal, o de que tienen que ser como héroes en la fe? O hoy en día también el mundo, que influye mucho dentro de las iglesias, que las personas tenemos que ser bellas, guapas, pero es una belleza exterior. Y por supuesto tenemos que ser sanos, que tenemos que ser ricos, tenemos que ser exitosos en nuestros trabajos, familias e hijos. Si esto no es así, me deprimo. Entonces, creo que muchas veces son falsas expectativas. Mientras que el creyente sobrio sabe que delante de él lo que vale es lo que el Señor pone dentro de mí. En mí mismo no tengo nada que puedo darle, que puedo presentarle, que impresionaría al Señor. No es así. Nosotros tenemos de nosotros un concepto real, no más alto, dice la Escritura, de lo que es realmente el caso. Segunda de Corintios 12:5, el apóstol dice: de mí mismo en nada me gloriaré. Sí, me gloriaré en el Señor. Doy la gloria a Él. Y si Él decide alguna situación en mi vida, estaré agradecido, contento y tranquilo. Eso nos lleva al siguiente punto: confianza y quietud. Hace mucha falta en nuestra vida de tanto aceleración y programa y trabajos. Dice Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 30, 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, completamente lo contrario del accionismo que se enseña y que se muestra en muchas partes. Debemos, para prevenir enfermedades y para sanar situaciones en nuestro interior, en nuestro espíritu, aprender a mantenernos quietos delante de Él. En descanso, reposar delante y en Él. Otro punto importante es
alegría para recibir fuerza, pero no es una alegría exterior. Nehemías 8:10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Otro punto muy importante, perdón. El perdón, que ya lo mencionamos, vuelvo a mencionarlo, pero como protección contra la amargura. Dice Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos mandamientos, querido oyente, en pocas palabras, debemos quitar toda esta amargura? Oh, cuántas personas amargadas hay en este país, en este mundo, y cuántos incluso en las iglesias. Y el apóstol aquí habla con creyentes. Debemos quitar la amargura. Es fuerte quitar algo, es arrancarlo con fuerza, despojarlo, tirarlo fuera. Quitamos la basura de nuestras vidas. Y de verdad esas cosas son como basura, amargura, enojo, ira, gritería. Bueno, todas estas cosas, toda malicia. Y entonces debemos ser benignos unos con otros. Pero toda la base es el perdón. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto es la protección contra muchos tipos de enfermedades. En las familias y en mi vida interpersonal, con personas difíciles, con vecinos, en muchas situaciones donde hay cosas, hay situaciones que me quieren enfermar en el espíritu. Esperar en el Señor y recibir fuerzas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Parte de nuestra confianza. Quizás ahorita no tenemos muchas fuerzas, pero las tendremos. Y confiamos que en Él tenemos este futuro. Otra parte muy importante es dejar las preocupaciones. Otra parte de protección emocional. Cuando dice Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el Señor que no debemos estar afanoso, no debemos tener un afán. El afán es una cierta clase de preocupación, de la cual el Señor una vez dice en su palabra que la preocupación ahoga la fe, ahoga la semilla y la fe no puede crecer. Y es una protección emocional que encontramos en estos versículos. Previene mucho tipo de enfermedades espiritual. Otra prevención es música y canto. Dice en Efesios 5:18-20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El canto y el hablar tiene que ser consecuencia de ser llenos de Él. Nosotros vivimos llenos de Él, damos campo en nuestras vidas a Él. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones,
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El canto y el hablar tiene que ser consecuencia de la palabra de Dios. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Toda alabanza siempre es consecuencia del perdón de pecados y comunión con Él. No es la música que me acerca a Él, sino su palabra que el Espíritu usa. Eso es lo que trae en consecuencia un corazón agradecido y canta alegre al Señor. Vamos a ir terminando. Finales, puntos, exámenes. Exámenes de sangre, orinas, ultrasonidos, resonancia magnética, tomogramas, etcétera, etcétera. Todo esto se hace en esos montones de hospitales a la gente que viene y quiere examinarse a ver si están enfermos o si sus cuerpos están sanos. Espiritualmente hace falta lo mismo. Hace falta un autojuicio, un autoexamen con oración y lectura, estudio de la palabra. Y dice en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y entonces comparamos nuestras vidas con lo que pide, lo que manda la palabra de Dios. Esto es probarse a sí mismo. Y para ello hace falta lo que dice en el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces este examen, esta prueba es como un autojuicio, donde nosotros imparcialmente ponemos nuestras vidas delante de la luz de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo utilice esta palabra para redarguirme en mi corazón y para mostrarme quién es Dios y qué es lo que Él quiere. Dice Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El que va a hacerse un examen de orines, pues no es que uno mismo se examine los orines, sino entrega esta muestra a un laboratorio y deja a la gente profesional hacer su labor. Y así el creyente entrega su vida al Señor y dice, conoce mi corazón, conóceme, pruébeme. ¿Por qué actúa el creyente así? Por lo que dice en el Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, en este autojuicio, en este autoexamen, estoy consciente que el que me examina es Dios mismo con su Espíritu Santo utilizando la palabra. Job dice una vez en el 34:32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y dice en Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Debemos mirar por nosotros mismos, no solo si somos obispos o ancianos, ¿verdad? Obispo quiere decir anciano. Ancianos o supervisores en la iglesia. Todos los creyentes tenemos que mirar por nosotros mismos. Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra tarea en la iglesia, unos a otros. Son exámenes donde estamos en la luz de la palabra de Dios, uno frente al otro. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sabemos, con este examen no estamos solos, estamos en la iglesia y debemos considerarnos unos a otros. Ese examen no es privado para mí nada más, sino conlleva la vida de mi hermano
en la congregación. Hebreos 3:13 va en la misma dirección cuando dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, tengo una responsabilidad. Debo exhortar y recibir exhortación cuando dice los unos a los otros. A veces yo estoy realmente ciego para mis errores y necesito alguien que me hable con amor y de confianza. Y yo recibo esto con un corazón dócil como corrección. Lo llevo en oración al Señor ante su palabra y veo, compruebo, me examino mi vida, si eso no es así y cuáles pueden ser las razones, y me dejo guiar por el Señor, confesando mis pecados, pidiendo perdón y arreglando todas las cosas pendientes que puede haber entre los hermanos. De la misma manera actúo yo con el hermano mío, confiando con oración y petición para el hermano, para que el Señor le dé también arrepentimiento, que es una gracia, es la gracia de Dios. Y así nos prevenimos mutuamente del engaño, del pecado que endurece al corazón. Resultado es sano. No enojarse ni ofenderse, ser dócil y aceptar corrección. Y vamos terminando con el último versículo aquí, que es el espejo. Santiago 1, 23 a 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces examinamos nuestra cara en el espejo de la palabra. La ley de Dios es como un espejo. Me muestra quién soy, qué ha hecho el Señor para mí, y cambio mi ser, no porque hago algún esfuerzo para ser más lindo o más guapo en el espejo, sino luego miro atentamente a esa perfecta ley, la de la libertad, y es Cristo Jesús que me trae libertad, que me ha traído libertad. Y esto es el milagro, una vida de un creyente, el que está en crecimiento, en sanidad y en desarrollo continuo de su vida interior, de su vida espiritual. Y por eso puede perseverar en esta perfecta ley. Y no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra por la misma gracia y por la misma libertad que el Señor me dio. Y el resultado será bienaventuranza en lo que hace. Espero mucho, querido oyente, que usted, al considerar estos puntos, tenga mucho deseo de crecer y tenga mucho deseo de sanar su vida espiritual, su interior espiritual, y tenga un vivo deseo de vivir también y caminar en esta sanidad. En esos tiempos peligrosos, los postreros tiempos, que el Señor nos ayude y que Él nos guarde y nos cuide de todas estas posibles enfermedades, y que nos ayude de tomar estos instrumentos que nos fueron mostrados durante este estudio que tenemos en la palabra de Dios para prevenir y para curar si hace falta, porque Él es nuestro buen médico. Yo soy Dios, tu sanador, dice el Señor en su palabra. Que el Señor nos bendiga ricamente. Oremos. Gracias, bendito Padre, por este estudio. Gracias por tu palabra que es detallada, que es clara, que nos enseña cómo debemos actuar, qué debemos hacer y qué debemos evitar. Danos, por favor, el ánimo, la fuerza y el deseo de ponerlo en práctica.
gracias en Cristo Jesús. Te alabamos y te damos gracias. Amén.